Veo muchos rostros conocidos, así que voy a hacer una presentación algo breve. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de San Marcos, de la Escuela de Bibliotecología. También colaboro con la Pontificia Universidad Católica en los cursos correspondientes al tema de conservación. Asimismo, en la Universidad C. Sapiense, en la carrera archivística y gestión documental. Mi tema, como ya habrán podido vislumbrar, es sobre la gestión de la conservación. Hoy en día, que está tan de moda hablar de gestión de información, gestión documental y gestión, pues bien, hay un aspecto dentro de nuestro quehacer diario que está un poco rezagado en el sentido de que no se le pone la debida atención, rezagado en el sentido de que muchas veces se trabaja un poco espontáneamente y de una forma empírica, ¿no? Sin tener realmente un real conocimiento de la problemática que se tiene entre manos, de la responsabilidad que existe en el ámbito profesional de tener que custodiar un patrimonio que no solamente debe servir a la actual generación, sino también a las generaciones futuras. Entonces, la responsabilidad de que el patrimonio documental persista en el tiempo es hoy en día nuestra responsabilidad, ¿no? La gestión de la conservación supone básicamente realizar algunas tareas que muchos ya conocemos. Conocemos cómo evaluar, cómo programar, cómo organizar, ¿no? Pero al tema de la conservación también se tiene que tener los conocimientos necesarios y la experiencia de la problemática de la conservación de los materiales documentales. Esto es fundamental. ¿Cuál es nuestro problema? La vista muestra una foto que ha salido hace 2 semanas en la revista Somos. Como ella es público, corresponde al archivo de la Corte Superior de Lima. Pero si en algo les llama la atención esto, realmente el problema es mucho mayor si lo conocieran al interior. O sea, la cosa es mucho más grave. Pero ¿cómo es que se llega a esto? Se llega a esto porque se pretende conservar todo. Y eso es imposible, ¿no? Entonces, en estos momentos, nuestros países, nuestras sociedades, todavía tienen el problema de conservar estos materiales que están en papel. Todavía no hemos superado ese problema. Si no, hagamos una visita así muy somera al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional y a las entidades más representativas en cuanto a su temática de archivos y bibliotecas. Encontramos que tienen un problema. Grande, mínimo, pero ahí existe el problema. A ese problema hay que agregarle otras características. Y es que no estamos hablando de un solo material. Estamos hablando de una diversidad de materiales y que por lo tanto nos proporcionan también una diversidad de problemas. No es igual conservar fotografías que conservar documentos tradicionales en papel o películas cinematográficas que pueden llegar al extremo de ese estado de deterioro o de daño ya. Aquí hablamos ya de un daño porque es una pérdida de la película. En fin, y los nuevos materiales que en los últimos 20, 30 años manejamos muchas veces con ciertas libertades sin tomar en cuenta lo que vendrá más adelante. ¿De qué medios disponemos? Tradicionalmente se ha visto en la restauración como la solución al problema de la conservación. Es decir, documento deteriorado o dañado, hay que restaurarlo. Esto es algo que se ha venido
digamos, ha estado presente en la mentalidad de las sociedades durante mucho tiempo. Solo es a partir de los años 80 donde conservadores ligados a los museos cuestionan esta forma de pensar y nos hacen ver que existe otra problemática mucho mayor y mucho más importante, que es ver el conjunto del patrimonio documental, ya no la pieza rara, la pieza que se está dañando y a la cual hay que restaurar, sino el resto. Lamentablemente, en nuestro medio no tenemos estadísticas, ni el director de la Biblioteca Nacional nos puede decir cuántos libros de su biblioteca están ya en estado de deterioro avanzado. O el jefe del Archivo General de la Nación nos puede decir algún porcentaje de deterioro que pueda tener los documentos tan importantes que se albergan ahí. No se tiene, lamentablemente en nuestro medio no se ha procesado esta información, como sí lo tienen en otros países. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos sabe perfectamente que en poco tiempo el 30% de su material va a desaparecer por consecuencias del propio material. Lo mismo la Biblioteca de Nueva York, en fin, tienen y manejan y procesan la información para conocer realmente su problema. Entonces, hoy en día ya no podemos hablar que la restauración es una solución, ¿no? Es una más de las herramientas que utilizaremos en el momento adecuado y en el material que realmente lo requiera. Entonces, lo que podemos hacer es poner en práctica programas de conservación preventiva, realizar planes de conservación. Cada institución debe desarrollar una política de conservación adecuada a su propia realidad. En esto no se puede hacer calcos ni copias. Se puede tomar modelos, pero esos modelos hay que adaptarlos a nuestra realidad o a la realidad de la unidad de información que se quiera procesar. Y como todo plan, se debe empezar por una evaluación. Esta evaluación debe partir de conocer todo aquello que tenga que ver con el patrimonio documental. No solamente la pieza en sí, el objeto en sí, sino todo su entorno. Y esto supone edificio, ubicación geográfica, problemas medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Mobiliario, personal, usuarios, en fin, toda la gama de elementos que tienen que ver directa o indirectamente con el uso y conservación del material. Pero no debemos olvidar que todo este material tiene un significado y una importancia, y no todos los documentos ni todos los libros tienen el mismo valor. Yo mi experiencia es fundamentalmente con archivos, les puedo afirmar que en muchos casos, casi el 60 o 70% de los documentos que produce una institución es pasible a ser eliminada en un periodo de tiempo determinado. Y entonces nuestra atención debe centrarse en aquellos materiales documentales que sí deben conservarse para generaciones futuras. Ahí es donde debemos volcar toda nuestra experticia, toda nuestra profesionalización y los recursos necesarios. Por eso que más allá de la catalogación o del inventario, hay que detenerse en el proceso de evaluar el significado del bien cultural. Los parámetros para evaluar esto son muy simples, ¿no? Parámetro histórico, artístico y estético, en fin, no lo voy a leer detenidamente, el tiempo es muy tirano y voy a tratar de hacer la presentación de esta ponencia lo mejor posible, ¿no? Entonces, para efectos de ver el significado de un bien cultural, tenemos que observar estos parámetros.
Yo y acá hay varios de mis alumnos, siempre les digo, no es lo mismo conservar la primera edición de una obra de Vargas Llosa que la primera edición de una obra de Guillermo Núñez. El valor es distinto, ¿no? O la primera edición del Quijote con otra primera edición del libro que acaba de salir hace 2 días, ¿no? Entonces, el significado y la importancia son distintos. Entonces, y el plan de conservación tiene que observar este aspecto. Entonces, todo plan de conservación tiene que partir de una evaluación. Y hay múltiples modelos para hacer las evaluaciones en archivos, bibliotecas o en museos. Valgan verdades, toda esta metodología, toda esta inquietud en la conservación preventiva y en elaboración de planes de conservación nacen de los museos, nacen de la gente ligada a museos. Están los casos de Philip Ward, de Benoit de Tapol, Gaël de Guichen, gente que en los años 80 comienzan a trabajar todos los aspectos de la conservación preventiva y fundamentalmente en museos, y que luego eso se ha extendido ya a las otras áreas, ¿no?, del patrimonio. Y es necesario cuantificar los problemas. No se puede ir a tomar decisiones sin tener un real conocimiento del problema, como muchas veces ocurre en la administración pública. Normalmente, el responsable de logística programa 2 fumigaciones al año para su archivo, o una. Pero ¿qué va a combatir? ¿Qué estudio previo se ha hecho de la problemática de ese archivo en cuanto al problema biológico? ¿Qué producto va a usar? Tampoco. ¿Qué efecto va a tener? ¿Cuál va a ser el resultado de esa fumigación? Tampoco nadie lo sabe. Entonces, se toma una herramienta que puede ser útil en un determinado caso, pero se utiliza indistintamente sin tener ni siquiera el atisbo de saber si realmente necesitaba ese archivo esa fumigación. Y entonces hoy día nos encontramos que las fumigaciones no sirven para nada, porque no combaten nada visible. ¿Cuál es el problema? No lo saben. Entonces y ahí se van recursos. Bueno, y ahí se queda tranquila la administración porque ya atendió el archivo. Pero se equivocan totalmente, ¿no? Entonces, partiendo de un cabal conocimiento, sabremos exactamente si es necesario modificar el sistema de luces, si es necesario controlar la humedad o modificar la humedad, si es necesario poner ventilación, en fin, una serie de medidas que se pueden programar y presupuestar debidamente para solucionar problemas concretos de la unidad de información. Voy bien con el tiempo, ¿no? Ok, gracias. Entonces, la metodología para llevar a cabo un plan de conservación es, digamos, hay muchos modelos válidos. Como les dije, fundamentalmente gente ligada a los museos han ido desarrollando modelos de evaluación para elaborar planes de conservación. Yo les voy a mostrar algunos. No es la idea tampoco ir desarrollar cada uno porque faltaría tiempo, pero sí que ustedes tengan la información de que eso existe y que se puede consultar y que se puede tomar como referencia, ¿no?, para poder desarrollar en sus propios centros una evaluación que nos permita diagnosticar y que nos permita trazar estrategias, políticas e implementar acciones. Empezamos con esta publicación de UNESCO un tanto, digamos, un tanto antigua ya, pero que realmente es un texto
pionero de George D'Acuña, ¿no? que es el primero que se da como modelo de evaluación para archivos y bibliotecas. Y él establece 4 rubros de evaluación. El edificio, el depósito, el conjunto documental y las piezas. O sea, son 4 formularios que nos van a permitir recoger información sobre esos aspectos de una unidad de información. El Instituto Getty también hace algunos años publicó, primero obviamente en inglés y luego se tradujo gracias al grupo Apoyo, que es una organización de conservadores que radica en Estados Unidos, se tradujo este manual para hacer evaluación de conservación. ¿No? Claro, como el título mismo lo dice, está dirigido a museos, pero hay mucha similitud en la problemática. Lo único que cambia es el objeto. En vez de evaluar un cerámico, vamos a evaluar un libro. Pero la problemática es la misma, los problemas son los mismos. El local, las salas, el medio ambiente, el uso, la manipulación, etcétera, etcétera. Los colegas cubanos desarrollaron otro método llamado Diagnos. Este también está centrado en lo que es archivos y bibliotecas, ¿no? Con ese nombre Diagnos lo ubican fácilmente en Internet. Necesita, sí, para llevar a cabo esto, tener ya alguna experiencia en el campo de conservación para poder realmente aplicar el cuestionario que establece este método. El Instituto Canadiense de Conservación ya algunos años ha puesto en su portal este plan para la preservación de colecciones, que es un plan fundamentalmente interactivo. Ustedes ven ahí una cuadrícula, ingresando a cada uno de los casilleros, se va a un determinado problema, ¿no? E inmediatamente a las características de ese problema y a las posibles soluciones a ese problema, ¿no? Entonces, esto también está desarrollado en castellano. Hace algunos años sacaron una publicación que lamentablemente se difundió muy poco, ¿no? A nuestro medio llegaron 2 o 3 ejemplares que en alguna biblioteca deben estar. Luego tenemos esta publicación de Benoit de Tapol, un francés-español radicado en Barcelona, ¿no? Que tiene esta publicación, Herramientas para el diagnóstico de conservación. En esta vista pueden apreciar los diferentes factores o indicadores que se deben tener en cuenta al momento de hacer la evaluación. Desde el factor presupuestal, la parte del público sensibilizado, el personal, en fin, todos los elementos que en alguna u otra medida tienen que ver con la conservación del patrimonio y que deberían tomarse en cuenta. Aquí tienen otro modelo. Este es un modelo de Robert Waller, que elaboró conjuntamente con Stefan Michalski, los dos
son canadienses, donde también nos establecen los agentes de deterioro. En las letras nos van indicando los niveles, ¿no?, de daño que pueden tener, y esto se complementa con esta tabla, ¿no?, donde nos establecen los diferentes criterios. Por ejemplo, los casilleros que están marcados en blanco en la anterior vista son de primera importancia. Y los que están marcados en un tono totalmente oscuro o negro son de un nivel poco importante, ¿no? En fin, estos son modelos que se pueden utilizar. También hay algunos modelos que están en función a un determinado software, ¿no? Pero eso ya requiere tener información procesada anticipadamente. Otro aspecto, y en esto sí quiero ser muy puntual, existen muchas instituciones que han desarrollado estándares o parámetros medioambientales para la evaluación de colecciones. Como ustedes pueden ver acá, papel grabado, acuarelas, se establece una temperatura de 16 a 19 grados Celsius y una humedad relativa de 45 a 60%. Evidentemente que estos valores son teóricos. Y otra cosa que es evidente, que si revisamos las normas de la Oficina de Conservación del Reino Unido o las normas de los Archivos Nacionales de Australia o del mismo Instituto de Conservación o las normas los estándares que da el IFLA, van a variar los valores. Es decir, no hay un consenso en este aspecto. Y está bien que no lo haya. ¿Por qué? Porque cada una de estas instituciones responde a realidades diferentes. Y entonces, antes de adoptar un valor de este tipo, se tiene que estudiar la propia realidad y buscar el valor que mejor se adapte a nuestra realidad. Para terminar, esta cita de María Rosa García Fernández, que un poco resume lo que hoy día les he querido mostrar. El tema realmente da para mucho más, pero nos ajustamos al tiempo que han establecido los organizadores. Les agradezco su atención y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Agradecemos la ilustrativa ponencia del licenciado Núñez. ¿Y quien quiera hacer alguna pregunta? Si no hay preguntas, bueno, pasamos entonces a la siguiente exposición. Ok, gracias. Pero queremos dejarle un recuerdito de esta charla. Muchas gracias también.